Buenos días a todos. Ya inició la grabación, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar la clase de organización industrial. Vamos a cubrir dos diapositivas el día de hoy. Bien, comencemos describiendo el título de la presentación de hoy, uso no autorizado de la innovación. Vamos a hablar hoy de las características de bien público de la innovación. Recordemos que la clase anterior decíamos que la carrera tecnológica se caracterizaba porque los países estaban en tres categorías en relación a su actitud hacia la innovación. El primer grupo era el de los países líderes tecnológicos, el segundo el de los países que se están poniendo al día, veíamos algunos de América Latina en esa categoría, y los países que definitivamente estaban muy lejos en la frontera. Los líderes son los que prometen más descubrimientos tecnológicos disruptivos que tendrán un impacto global. Sí, recuerden que las innovaciones pueden ser graduales, cuando haces una mejora muy pequeña de un producto ya existente, o disruptivas, que es cuando el producto le da un vuelco total al mercado y hace desaparecer a las empresas que estaban. Como cuando desaparecieron los cassettes por la entrada del CD o el DVD cuando reemplazó a los CDs hace muchos años. Estos líderes tecnológicos son los países que crean el conocimiento. Las empresas no lo consiguen vía adopción o difusión o imitación, sino porque lo crean. Y tienen altísimos valores de inversión en I+D empresarial. Ya definimos qué era la I+D. Entonces son países que están en la frontera. Piensen, por ejemplo, en Estados Unidos, con empresas como Apple, Corea del Sur, Taiwán, la misma China. India ha entrado a esa categoría de líder tecnológico, sobre todo en la región de, ¿cómo se llama esta ciudad de India? Bangalore. Japón, por supuesto, Alemania, Suecia, Finlandia e Israel. Son poquitos, ¿no? Los líderes tecnológicos. Luego vienen el resto de países del G20, industrializados y europeos de Europa Occidental, que no están en esta lista, son los que vienen en la lista de poniéndose al día. Es aproximadamente el 50% de los países del mundo. Ahí está Brasil. Están en una posición de avanzar tecnológicamente mediante adopción y difusión. ¿Sí? Alguien más lo crea en estos países, pasa un año, 2 años, y por adopción y difusión llega a los que se están poniendo al día y hacen algún trabajo de que la sociedad consuma esa nueva tecnología. Al tiempo que consumen, imitan y adoptan, mejoran sus capacidades tecnológicas. Y esto les permite ponerse al día. ¿Por qué estos pueden ponerse al día? Van un poco más rápido, a pesar de que están más rezagados, van un poco más rápido que los líderes en el sentido que ya les llega todo preparado 100% para que lo consuman. Sin embargo, es muy costoso para un país pasar de la categoría de ponerse al día, lo que en inglés llaman el catching up, a ser líder. En la tercera categoría sí definitivamente está muy lejos, su distancia con la frontera no se va a reducir en el corto plazo, no es posible, ni siquiera usando la estrategia de adopción de creaciones de otros.
¿Qué pasa con el conocimiento? Las inversiones requeridas para ponerse al día en esa carrera tecnológica que estamos diciendo que en América Latina Brasil lo podría intentar hacer, son inversiones demasiado costosas. Los esfuerzos de ponerse al día sobrepasan cualquier rentabilidad con la que puedan ser recompensados. Y eso, como voy a mostrar, es una falla inherente al mercado del conocimiento. Las empresas deben invertir muy grandes sumas de dinero para volverse sus líderes tecnológicos, adquiriendo know-how. También necesitan adquirir experiencia en la fabricación de productos e investigar el mercado. ¿Sí? Es como si el día de mañana Colombia dijera que quiere ser productor de celulares. Eso no es solo soplar y hacer botellas, eso requiere adquirir experiencia en la fabricación de productos, investigar el mercado, invertir muy grandes sumas de dinero. Y lo que ocurre como es un bien público, lo voy a mostrar, estas inversiones grandes no tienen unos retornos buenos porque son escurridizos. El conocimiento es un bien que en economía lo llamamos no rival, lo que significa que no puede permanecer siendo secreto. ¿Sí? Una vez se genera un conocimiento nuevo, sale a la luz y cualquiera puede imitarlo. Piensen entonces que si tú eres un emprendedor y quieres lanzar un producto nuevo, tienes que tener en cuenta que tu competidor te puede robar fácilmente la idea. Y si tú sabes que te van a robar fácilmente la idea cada vez que lances productos nuevos, es lógico que tú vas a subinvertir en desarrollo, en investigación y desarrollo de productos. Entonces es una falla inherente, un talón de Aquiles por la misma naturaleza del conocimiento como bien público. Esto que estoy diciendo ya ha pasado varias veces, muchas veces, múltiples veces. El ejemplo más famoso fue cuando en 1980 los computadores se manejaban con unos sistemas operativos que se llamaban DOS y eran escribiendo todo en la pantalla. Mientras que Apple desarrolló una interfaz que era gráfica donde se veía un cursor de un mouse y el usuario navegaba de manera mucho más fácil los programas. Lo que nosotros conocemos como la interfaz de Windows, eso originalmente lo desarrolló Apple, Steve Jobs. El rival principal de Apple en 1980 era Microsoft y le robaron la idea. Hay documentales y películas y artículos documentando ese robo de la idea. Ellos habían tenido un contacto previo como socios, ahí sí llegaron a la información, la copiaron y la implementaron en su sistema operativo de Windows. Entonces, las fugas de conocimiento son comunes y a esa naturaleza escurridiza del conocimiento se le llama el problema del uso no autorizado del conocimiento. Es un problema del conocimiento como bien público. Nadie, ninguna empresa quiere hacer un parque porque al parque cualquier persona puede entrar. Del mismo modo, ninguna empresa privada que tiene incentivos para hacer innovaciones porque cualquier persona puede copiar las innovaciones, ¿vale? En inglés esto se conoce como el appropriability issue. Y esta naturaleza escurridiza de los retornos debilita la formación de un mercado. El libre mercado en teoría económica debe ser suficiente para proveer niveles óptimos de innovación, pero dada esta naturaleza problemática, es probable que las empresas inviertan menos de lo que deberían. Es muy común que los innovadores se lamenten de que los competidores se estén beneficiando más de la innovación que ellos mismos. Piensen en que ustedes en la universidad sean los que hagan los trabajos en los grupos y los que se benefician de que ustedes de pronto comparten los trabajos se sacan más nota que ustedes mismos. Es decir, hay una especie de lamento y de remordimiento ahí justificadísimo, ¿no? Porque el quien está haciendo todo el trabajo. Aquí pasa lo mismo, el que hace la innovación está haciendo todo el trabajo y es ingrato ver cómo los retornos se los llevan los rivales. Entonces, ¿cómo se ha mitigado este problema del conocimiento como bien público, el appropriability issue, o lo que yo llamo el problema del uso no autorizado del conocimiento, con el uso de secretos industriales y patentes y otras herramientas de propiedad intelectual? Nosotros vamos a ver en detalle hoy las patentes.
Lo malo de las patentes es que complican las políticas de innovación porque generan monopolios. Yo reviso que existemos. A veces me quedo hablando y resulta que se ha salido la transmisión. Ahí vamos bien. Las patentes complican las políticas de innovación. Tú no puedes ser demasiado permisivo con las patentes porque te generan monopolios. Y los monopolios vimos en todo el primer corte la cantidad de problemas que tienen. Entonces, uno de los puntos principales de este curso que quiero que se lleven es que aunque los monopolios pueden ser malos, la teoría económica cuestiona que sean malos para la innovación. Es posible que los beneficios dinámicos de tener monopolios puedan compensar sus daños al bienestar, esa pérdida excedente del consumidor. Por los altos precios y las pocas cantidades producidas se pueden ver compensadas en unos beneficios que son los beneficios dinámicos de la innovación. Vamos a explicarlo entonces. Cuando los innovadores no pueden aprovechar todos los beneficios de crear conocimiento, surge una brecha entre los retornos sociales y los retornos privados de las inversiones. Es exactamente análogo al problema del bien público. Para los bienes públicos existe una cantidad socialmente deseada que hay que tener, pero la que es proveída por empresas privadas es menor. Siempre hay una brecha entre esas dos. Con la innovación ocurre lo mismo. Entonces, lo que uno va a observar son inversiones en creación de conocimiento que van a ser menores a lo socialmente deseado. Dícense, por ejemplo, con ese tema del uso no autorizado de la innovación, el enlace al documental sobre el modelo innovador chino que está en este enlace. Voy a poner solo 30 segundos, pero ustedes en sus casas véanlo completo. Voy a ponerlo a cargar un momento, déjenme reviso porque tengo un mensaje aquí. Ah, claro, es que como esto lo voy a subir a YouTube, no puedo mostrar demasiados segundos consecutivos de otro video, precisamente por el tema del que estoy hablando, el copyright, derechos de propiedad intelectual. YouTube, cuando uno va a subir un video, tiene un algoritmo que te detecta si estás copiando videos de otras personas y ni siquiera porque un ser humano te lo diga, sino que tienen un sistema automatizado en el que los videos que muestren otros videos sin uso autorizado no te los dejan subir. Bueno, sirvió, no lo puedo mostrar sino creo que de 8 o 9 segundos, pero sirvió para traer a colación ese tema de la propiedad intelectual. Esperemos que cargue y solo puedo mostrar 8 o 9 segundos consecutivos.
This is a market we're going to. Walking in, I really highly suggest you just hold the camera down by your side like it's off. They're very strict about no camera policy. So, we're at 50. PCBs for you in record time. You can go down there and piece together different components to make a new mobile phone. There's nowhere else in the world you can do that. You can get like a chipset. Bien, ahí nos muestran el caso de la ciudad china de Shenzhen, donde los derechos de propiedad intelectual por medio de patentes no es el modelo que funciona, sino que ellos libremente copian, imitan los productos y tienen una especie de culto de adoración por ese tipo de imitación, porque consiguen que esa manera de hacer las cosas copiando sin ningún pudor es mejor para la innovación. Y el documental entero, que dura 1 hora, es sobre ese nuevo modelo que ellos proponen. Ahí les queda el enlace en las slides que están en Savi. ¿Cómo se puede mitigar ese problema de uso no autorizado? Lo que ocurre en Shenzhen, en China. Se puede disminuir un poco emitiendo patentes y con protección de derechos de autor como las que está haciendo YouTube con los videos. Un pro de esta medida es que sí, les da a los inventores un retorno porque les garantiza que no les van a copiar, les da monopolio. Esta ventaja es lo que en organización industrial se llama la ganancia en eficiencia dinámica. Y la desventaja de esta medida de poner patentes se llama la ineficiencia estática, por los consabidos daños colaterales de propiciar monopolios, pérdida de accidente del consumidor y disminución de cantidades producidas. Entonces, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. La idea de las personas que diseñan las patentes es que queden diseñadas de forma que haya un punto medio entre esas cosas malas y esas cosas buenas. Por ejemplo, Stiglitz analizó el tema del conocimiento como bien público y dijo que para evitar que las patentes tengan tantos problemas negativos, que habría que evitar que fueran permanentes, que fueran para siempre. Y por eso desde hace muchos años las patentes suelen expirar después de aproximadamente 17 años o 20 años, dependiendo del país. Entonces sí, tienes un monopolio, sí, te lo garantiza el Estado, pero no es para siempre, te dura entre 17 y 20 años. Y si quieren profundizar en el estudio de cómo funciona esa mitigación del problema mediante patentes, la teoría está en el artículo de TIS de 1986 en Research Policy, que se llama Profiting from Technological Innovation. Muy bien, ¿qué preguntas tienen sobre el tema del uso no autorizado de la innovación? Escríbanlas si las tienen en el chat. Voy a darles unos segundos y si no, continúo.
Bien, continuamos. Hablemos del sistema de patentes, que es el último tema de hoy. Definamos una patente como el privilegio que le otorga el Estado a los inventores, como un reconocimiento a esa inversión alta que yo les decía que había que hacer, para que explote exclusivamente el invento por un tiempo determinado, para que él obtenga los réditos comerciales de las ventas exclusivas de ese producto. Sí, otra persona puede intentar imitar y copiar su producto de forma fraudulenta. Cualquiera de nosotros podría tomar un video de un youtuber famoso y subirlo al canal de uno de YouTube, asumiendo que fuera de uno, y uno ganaría las vistas de ese video. Y con vistas de ese video uno podría ganar comercialmente mucho dinero. Eso se llama violación de los derechos de propiedad intelectual. Es un crimen, es un delito grave. Y como les decía, ya hay sistemas algorítmicos y automatizados para controlar eso en el caso de YouTube. Pero se extiende al caso de cualquier producto. Entonces uno puede demandar a cualquier persona. Si tienes la patente, puedes demandar a cualquier persona que trate de imitarte. Sí, tiene unos beneficios. Te garantiza durante 20 años que serás el único que puede explotar el invento. Te permite comercializar en forma exclusiva y directa ese producto patentado. O si no lo quieres producir tú directamente, teniendo la patente, puedes otorgar licencias a terceros. Entonces tienes un gran beneficio económico porque siendo un monopolista puedes fijar un precio más alto que si tuvieras varios competidores. Hablemos de la normatividad de las patentes. Esto es importante si quieren consultar más sobre cómo son las normas, consultar la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Sabemos que aunque los principios son mundiales de por qué funcionan las patentes, cada país tiene una legislación propia. Por ejemplo, en Colombia, las solicitudes de patentes se hacen ante la Superintendencia de Sociedades, la SIC, que ya habíamos mencionado quizás en el primer corte. Las patentes, sin embargo, son globales. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo con dos países. Tú quieres vender tu producto en Estados Unidos y en Italia. Y a la patente para ese producto te la conceden en Estados Unidos. Ya con eso, ninguna otra persona puede patentarlo en ningún otro país. ¿Sí? Parte de la razón por la que se demoran tanto en aprobar las patentes, vamos a ver cuánto es que tienen que revisar en bases de datos internacionales. Si tu producto fue, por ejemplo, un nuevo destornillador y tú eres el dueño de la patente que te la otorgaron en Estados Unidos, tú eres el único que puede ir a Italia a solicitar que te den la patente en Italia. Entonces, en resumen, si quieres venderla en los dos países, tienes que obtener la patente primero en uno y luego en el otro. Pero si no tienes la patente en el primero de los dos países porque lo tiene otra persona, no puedes intentar siquiera en el segundo país, ¿vale? Entonces, solicitar patentes. Vamos a hablar del proceso de solicitud en Colombia. Es un proceso largo, suele durar muchos años. Siempre requiere que el inventor se asesore con un abogado. Esto no es algo que un emprendedor pueda hacer por sí mismo. Y en Colombia la solicitud inicia con una etapa que se llama el examen de forma, que en esencia son papeleos de formularios que hay que llenar ante el SIC. Esto vale cerca de 90.000 pesos, la etapa de estos papeles, solo por el trámite de la etapa de examen de forma. Entonces, cumplido estos exámenes formales o de papeleo, sigue una etapa que se llama la publicación. En esta etapa, lo que se busca es que si hay potenciales oposiciones de inventores rivales, esta es la etapa en la que ellos deben hablar o callar para siempre. ¿Sí? Hay mucho juego sucio en esto de los inventores que compiten entre sí, y esta etapa busca un poquito de transparencia en que todos tengan derecho a hablar sobre si el producto es original o no. Entonces la SIC lo que hace es ser muy clara en decir que en esa etapa que hablamos de publicación hay un riesgo de que cualquier rival conozca los detalles secretos de tu invento.
¿sí? Pero hace parte de los gajes de solicitar la patente, exponer al público, a los rivales, inclusive los secretos de tu producto. Cumplido un año aproximadamente de solicitada la patente, típicamente le viene una revisión preliminar de la SIC en la que casi siempre la rechazan. Es un proceso de tira y afloje. El inventor probablemente le toque apelar con un recurso de reposición. Y en este proceso de va y viene se repite durante varios años. En promedio he visto que son 3 años. Entonces los pasos para hacer una solicitud es que primero el inventor debe investigar en bases de datos si ya alguien ha solicitado una patente o un invento similar. No encontré la base de datos colombiana de patentes otorgadas. Si las pueden buscar, me avisan si la encuentran. Pero hay una muy famosa que es la de Estados Unidos, donde se pueden consultar las patentes que ya existen. Después de que uno haya investigado y está más o menos seguro de que nadie más ha hecho inventos similares, piensen en el destornillador nuevo que les mencionaba. Uno debe escribir, como inventor, uno debe escribir la descripción del invento, ciñéndose a unos parámetros que tiene la SIC. Tiene que ser una explicación clara y completa de la invención, incluir la tecnología anterior conocida por el inventor. Debe mostrar que se comprende el problema técnico que se está tratando de solucionar y mostrar cuál es la solución que aporta tu invento. También suelen contener dibujos. Miren, por ejemplo, esta foto es un dibujo de la patente de Alexander Graham Bell de la telegrafía en 1876. Ahí tenía un dibujo incluido. La SIC verifica si el invento descrito en la solicitud cumple con 3 propiedades. Tiene que ser útil, tiene que ser innovador y tiene que ser que no sea obvio, que no sea trivial. Esa etapa de verificación, la anterior recordemos que se llamaba examen de forma, que eran bobadas de cédula y ese tipo de estilo. En esta ya son detalles técnicos de la solicitud, se le llama el examen de fondo. Eso también tiene un costo altísimo. En Estados Unidos es de aproximadamente $300. A la tasa de cambio de hoy estamos hablando de 1.200.000 pesos. Para que te hagan un examen de fondo que en la superintendencia. Entonces la solicitud queda publicada en una revista que se llama la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Sociedades. Si en ese momento ustedes se quieren meter, ahí se pueden consultar las solicitudes de patentes en curso colombianas. Resulta entonces que sumando todos estos costos de trámites, honorarios de abogado y anualidades, el proceso de solicitar patentes es bastante costoso. Miremos este gráfico de The Economist, una edición un poco vieja del 2000, pero fue lo más reciente que conseguí, donde muestra cuántas aplicaciones se hacen en los Estados Unidos. Eso está en miles. Comienza en cerca de 100.000 patentes solicitadas en 1978, la línea roja arriba, y tiene una tendencia creciente en ese periodo hasta que en el 99 ya va por 260.000 patentes solicitadas. Y la línea de abajo, granted, la línea azul, ¿con qué color es ese? Morado. Va un poco más abajo, quiere decir que hay unas tasas de rechazo y unas tasas de aprobación. Por supuesto, eso es un ejemplo de lo que se llama un costo hundido, que a ti tú inviertas 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos en solicitar patentes. Si no te la dan, eso es un costo hundido, ¿no? O sea, recuerden la definición de costo hundido que vimos la semana pasada. Por aquí en el 90, Estados Unidos hizo una reforma, no, en el 80, Estados Unidos hizo una reforma para que los genes pudiesen ser patentables para la gente que crea medicina, ¿cómo es? Material de codificación genética y esas cosas de biotecnología. Creación de virus, por ejemplo, puede ser patentable. O de la vacuna para un virus.
Cuando expira la patente, la protección, imagínense el dinero que ganaría alguien un laboratorio que en ese momento logre la vacuna contra el COVID y la patente. Cuando expira la patente, la protección a la propiedad intelectual termina. Estamos hablando de un periodo de 20 años en promedio. Y en ese caso el invento pasa a ser de dominio público. No porque no te conozcan el secreto, porque todo el tiempo eso está público, el dibujo y todos los detalles en las bases de datos de patentes, sino porque el que intente vender el producto con las características copiadas se expone a que lo demanden. Durante ese periodo de 20 años no es que tú no sigas pagando, tienes que pagar una cuota anual para mantener la patente. Entonces creo que ahí quedó bien explicado y con aplicaciones al caso colombiano cómo funciona el sistema de patentes, que es la principal protección y la principal solución al problema del uso no autorizado de patentes, lo que en inglés llaman el appropriability issue de la innovación, que hace que haya poca innovación en el mundo. Con eso terminamos la clase de hoy. Por favor, si ¿qué preguntas tienen? Escríbanlas en el chat. Les voy a dar unos segundos para que las escriban y en caso de que no haya preguntas, nos vamos despidiendo y recuerden que la semana entrante seguimos el jueves, pero desde el miércoles tienen que estar consultando actividades en Sabio. ¿Qué preguntas tienen? Giorgio, de esta semana no pasa, lo del grupo 2 me excuso por no haberlo, la gran demora ha sido mía la culpa. Necesitaba terminar las diapositivas porque las preguntas son exclusivamente de las diapositivas, no va a haber preguntas adicionales, de material o de recursos adicionales, para facilidad de ustedes. Entonces, ya voy en un 85% con las diapositivas, tan pronto termine. En el día de hoy comienzo a terminar, porque ya comienzo a terminar los enunciados de las personas del grupo. Las personas que no han entrado pueden consultar estos videos. El enlace a los videos está en YouTube. Esperemos que por haber mostrado muchos segundos del video de Shenzhen, no me infrinja el copyright de YouTube. Vamos a ver, yo no sé mucho de eso, espero que no haya problemas. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Hasta luego. Gracias por su participación. El fin de semana. Voy a dejar de grabar y nos vemos la semana entrante, el miércoles y jueves, o en horario de atención, el lunes. Hasta luego. Vamos a dejar de grabar. Detener grabación.